lo tomó por sorpresa. Un líder europeo le dijo basta a Netanyahu. Y es que un representante europeo reaccionó contra las acciones que lleva a cabo el primer ministro israelí sobre la Franja de Gaza y otros territorios de Palestina. Se trata del presidente croata Zoran Milanović, que expresó toda su simpatía por Israel. Pero esto no descartó que arremetiera contra el líder israelí luego de sus acciones contra el pueblo de Palestina. ¿Será un mal comienzo para Netanyahu? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. No se lo esperaba. Un líder europeo puso contra las cuerdas a Netanyahu. Tal es el caso del presidente de Croacia, Zoran Milanović, que reaccionó a las operaciones desmedidas y brutales del primer ministro israelí. Pero esto podría ser un mal tropiezo para Netanyahu y sus planes de expansión en la Franja de Gaza, luego de que Milanović planteara su desacuerdo con la estrategia del premier israelí en Palestina y Medio Oriente. Así lo hizo saber a través de un video que corrió como pólvora en la red social X, donde Milanović señaló: a pesar de toda mi simpatía por Israel, otra bandera no tiene cabida en Croacia. Y agregó: esto es salvo en situaciones estrictamente reguladas. Siguiendo este mismo hilo, manifestó: he condenado las operaciones donde se han perdido innumerables vidas humanas. Incluso ha expresado desprecio y repugnancia, afirmó el presidente croata, apuntando a las brutales maniobras cometidas por el movimiento islámico Hamás en Israel. Pero el derecho a la autodefensa que tiene Israel no tiene cabida en Croacia, aseveró Milanović con toda claridad, refiriéndose a la desacertada respuesta del líder de Israel ante la ola de fuego por el grupo Hamás. En sus duras palabras, el presidente croata arremetió contra su homólogo israelí por las brutales operaciones en Gaza y sus alrededores, que ha acabado con la vida de innumerables civiles, entre ellos niños. En este contexto, Milanović le recordó a Netanyahu que la defensa de Israel no ampara la aniquilación de civiles de manera despiadada, la cual mencionó de manera muy dura. Asimismo, otros medios occidentales se hicieron eco de las declaraciones del mandatario croata. Algunos canales occidentales han argumentado que Milanović ha perdido las simpatías por Israel. Es que, según sus palabras, el derecho a la legítima defensa no ampara actos de venganza. Las declaraciones del primer ministro de Croacia arribaron luego de la avanzada militar desplegada por la organización islamista Hamás en suelo hebreo, donde además también arremetió contra la Cancillería de su país. Es que el Ministerio de Asuntos Exteriores croata decidió izar la bandera israelí en una clara señal de solidaridad con el gobierno de Netanyahu. Esto no gustó para nada a Milanović, que criticó la posición adoptada por la Cancillería. El premier croata asumió una actitud muy diferente a la de sus socios europeos, quienes prohibieron el respaldo a Palestina. Es que, mientras avanzan las tensiones entre Israel y los grupos palestinos, varios países europeos permiten las protestas pro-israelíes sin restricciones, pero imponen un bloqueo a las manifestaciones de solidaridad con Ramallah. Entre ellos, Francia y Alemania anunciaron que no están permitidas las manifestaciones de respaldo a Palestina, al calificarlas de ser un riesgo para el orden y la seguridad públicos. Por su parte, los Países Bajos intervendrán en las manifestaciones pro-Hamás. En este sentido, el presidente del gobierno interino holandés, Mark Rutte, aseguró que los palestinos tienen derecho a proyectarse en los Países Bajos, pero que las declaraciones pro-Hamás fueron tildadas de inaceptables. Por su parte, la ministra británica del Interior, Suella Braverman, señaló: ondear la bandera palestina puede no ser legal, apuntando a algunas situaciones en el país. Esto podría incluir cantar agresivamente himnos palestinos, agitar símbolos o formar un convoy en un vecindario donde viven muchos judíos, argumentó. Sin embargo,
Si bien no existen restricciones ni prohibiciones acerca de las manifestaciones en apoyo a Israel, los funcionarios del gobierno muestran con claridad su respaldo asistiendo de manera personal a estas protestas. Por lo que diversas organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos que apoyan a Palestina en Europa describen la posición frenada de los gobiernos como una grave impronta a la libertad de expresión y manifestación. Por lo que estos grupos que apoyan a Palestina interpretan estas reacciones occidentales como un incremento de la presión antipalestina tras las acciones contra el pueblo de este país, luego de que el brazo armado de Hamás anunciara una operación. Es que varias ciudades europeas se levantaron a favor del pueblo palestino. Una de ellas fue París, donde los manifestantes acudieron a 2 convocatorias a favor de la población palestina, que fueron dispersadas con gas lacrimógeno y cañones de agua. También en Ginebra, en la misma cara de la sede de las Naciones Unidas, las protestas exigieron el cumplimiento de numerosas resoluciones de la Asamblea General de la ONU y del Consejo de Seguridad que exigen una medida diplomática para resolver el conflicto de forma pacífica. Al respecto, Adel Mehri, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de los Actos contra Personas en Túnez, explicó: la ONU debe actuar, las organizaciones internacionales deben actuar, pero no para defender a Israel, sino para implementar las resoluciones. Lo que simplemente estamos pidiendo es simple: hay resoluciones, hay leyes, hay convenciones de Ginebra, afirmó el Ejecutivo, exhortando a una solución pacífica del conflicto en Gaza que ha generado miles de vidas perdidas. En este contexto, el primer ministro croata no fue el único líder europeo que se manifestó contra las acciones de Israel. Por su parte, el general Ali Fadavi, subcomandante de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, afirmó que Israel se enfrentará a lo que llamó otra onda de choque si no cesan los combates en la Franja de Gaza. Esta escalada actual forma parte de las tensiones en Medio Oriente que se dispararon desde 1948, cuando se produjo la descolonización de Palestina del Reino Unido por resolución de la ONU. Los británicos abandonaron Palestina y Naciones Unidas decide sobre la existencia de 2 estados, uno judío y otro palestino, ambos con capital en Jerusalén. A esto se sumó la llamada inesperada del presidente ruso a Benjamin Netanyahu, donde le anunció un conjunto de medidas adoptadas por el Kremlin para promover la normalización de la situación y el fin del conflicto, a la vez que responsabilizó a Washington de los sucesos mientras Europa empieza a alzar su voz a favor de Palestina. ¿El viejo continente se rebela? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.